En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La profecía de Natán. Una vez instalado en su casa, dijo David al profeta Natán: ya ves, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de la alianza del Señor está bajo una lona. Respondió Natán a David: haz lo que te dicte el corazón, porque Dios está contigo. Pero aquella misma noche dirigió Dios la palabra a Natán a estos términos: ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor: no serás tú quien me edifique una casa para que yo habite en ella. Yo no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los israelitas hasta el día de hoy, sino que he andado de tienda en tienda y de refugio en refugio. En todo el tiempo que he ido de un lado para otro con todo Israel, nunca dije a ninguno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo, que por qué no me edificaban una casa de cedro. Di pues ahora esto a mi siervo David. Esto dice el Señor Sabaoth: yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que hayas ido. He eliminado delante de ti a todos tus enemigos, y voy a hacer que tu nombre sea famoso, como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, para que more en él. Ya no será perturbado, y los malhechores no seguirán oprimiéndole como al principio. Y como en los días en que instituí jueces sobre mi pueblo Israel, someteré a todos tus enemigos, y te anuncio que el Señor te edificará una casa. Cuando se acaben tus días y te reúnas con tus antepasados, reafirmaré a tu descendencia al futuro de tu virilidad, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Y no apartaré de él mi amor, como lo aparté de aquel que te precedió. Yo le estableceré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono estará firme eternamente. Natán habló a David conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Acción de gracias de David. El rey David entró, se puso delante del Señor y dijo: ¿quién soy yo, Señor Dios, y qué mi casa, para que me hayas traído hasta aquí? Y aun esto te parece poco, Dios mío, que hablas también a la casa de tu siervo con relación a un futuro lejano, y me miras, Señor Dios, como si fuera un hombre distinguido. ¿Qué más podrá añadirte, David, ante esta gloria que concedes a tu siervo? Tú ya me conoces bien, Señor Dios. Tú has hecho todas estas cosas tan grandes por amor de tu siervo y según tu designio, para manifestar todas estas grandezas. Señor, nadie es como tú, ni hay Dios fuera de ti, según todo lo que ha llegado a nuestros oídos.
¿Qué otro pueblo hay sobre la tierra como tu pueblo Israel, a quien un Dios haya ido a rescatar para hacerle su pueblo, dándole renombre por medio de obras grandes y terribles, arrojando naciones al paso de tu pueblo, al que rescataste de Egipto? Tú has construido a Israel, tu pueblo, como un pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, eres su Dios. Ahora, Señor, mantén firme eternamente la palabra que has dirigido a tu siervo y a su casa, y actúa conforme a lo que has dicho. Sí, sea firme y sea tu nombre por siempre engrandecido, que se diga: Señor Sabaoth, Dios de Israel, es el Dios para Israel, y que la casa de tu siervo David subsista en tu presencia, ya que tú, Dios mío, has revelado a tu siervo que vas a edificarle una casa. Tu siervo ha encontrado valor para orar en tu presencia. Señor, tú eres Dios y has prometido a tu siervo esta dicha. Y ahora te has dignado bendecir la casa de tu siervo para que permanezca por siempre en tu presencia, porque lo que tú bendices, Señor, queda bendito por siempre. Victorias de David. Después de esto, batió David a los filisteos, los humilló y arrancó de sus manos Gad y sus dependencias. Batió también a los moabitas, que quedaron sometidos a David y pagaron tributo. Batió David a Hadadezer, rey de Sobá, en Hamat, cuando éste iba a establecer su dominio sobre el río Éufrates. David apresó 1,000 carros, 7,000 soldados de carro y 20,000 infantes, y desjarretó toda la caballería de los carros, reservándose 100 tiros. Los arameos de Damasco vinieron en socorro de Hadadezer, rey de Sobá, pero David causó 22,000 bajas a los arameos. Estableció David gobernadores en Arm de Damasco. Los arameos quedaron sometidos a David y pagaron tributo. El Señor hizo triunfar a David por donde quiera que iba. Tomó David los escudos de oro que llevaban los hombres de Hadadezer y los llevó a Jerusalén, de Tibhat y Cun, ciudades de Hadadezer. Tomó David una gran cantidad de bronce, con el cual fabricó Salomón el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando Tou, rey de Hamat, supo que David había derrotado a todas sus fuerzas de Hadadezer, rey de Sobá, envió a Hadorán, su hijo, donde el rey David, para saludarle y para felicitarle por haber atacado y vencido a Hadadezer, ya que Tou estaba en guerra con éste. Traía a Hadorán toda clase de objetos de oro, de plata y de bronce. El rey David los consagró también al Señor con la plata y el oro que habían tomado a todas las naciones, a edomitas, moabitas, amonitas, filisteos y amalecitas. Abisai, hijo de Sarvia, derrotó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas. Puso gobernadores en Edom y a todos los edomitas quedaron sometidos a David. El Señor hizo triunfar a David donde quiera que iba. Altos cargos del reino. Reinó David sobre todo Israel, administrando derecho y justicia a todos sus pueblos. Joab, hijo de Sarvia, era jefe del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, hacía de heraldo. Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, ejercían como sacerdotes. Serayas era secretario. Benanías, hijo de Joadá, mandaba a los quereteos y a los peleteos, y los hijos de David eran los primeros junto al rey. Guerra contra Amón y Aram. Después de esto, murió Nahás, rey de los amonitas, y le sucedió en el trono su hijo. Pensó entonces David: tendré con Hanún, hijo de Nahás, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. Así que envió mensajeros
para que le consolaran por la muerte de su padre. Pero cuando los enviados llegaron al país de los amonitas, donde Hanún, para consolarle, dijeron los príncipes de los amonitas a Hanún: ¿piensas que David ha enviado a consolarte porque quiere que veas que honra a tu padre? Seguro que sus hombres han venido a explorar y destruir y a espiar el país. Entonces Hanún prendió a los mensajeros de David, les rapó, cortó la media altura de sus vestidos y los despachó. Cuando comunicaron a David lo sucedido, envió gente a su encuentro porque los hombres estaban cubiertos de vergüenza. El rey les dijo que se quedasen en Jericó hasta que les creciese la barba y que volviesen después. Primera campaña amonita. Cuando los amonitas vieron que se habían hecho odiosos a David y Hanún, enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y hombres de carro de Aram, Naraín, de Aram, de Macá y Sobá. Tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Macá con su ejército, los cuales vinieron y acamparon frente a Madabá. Los amonitas se congregaron también desde sus ciudades y salieron a campaña. Cuando se enteró David, mandó a Joab con toda la tropa y con los valientes. Salieron a campaña los amonitas y se ordenaron en batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los reyes que habían venido se situaron aparte en el campo. Viendo Joab que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió a los mejores de Israel y los situó en línea contra Aram. Puso al resto del ejército al mando de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los amonitas. Y le dijo: si los arameos me dominan, ven en mi ayuda, y si los amonitas te dominan a ti, iré en tu socorro. Ten fortaleza y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Y avanzó Joab con su ejército para luchar contra los arameos, que huyeron delante de él. Al ver los amonitas que los arameos emprendían la fuga, huyeron también ellos ante Abisai, hermano de Joab, y entraron en la ciudad. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén. Victoria sobre los arameos. Al ver los arameos que habían sido vencidos por Israel, enviaron emisarios para hacer venir a los arameos del otro lado del río. Al frente llegó Sofac, jefe del ejército de Hadadezer. Se dio aviso a David, que reunió a todo Israel, pasó el Jordán, llegó donde estaban y tomó posiciones frente a ellos. Se puso David en orden de batalla contra los arameos y estos trabaron combate con él, pero acabaron huyendo ante Israel. David mató a los arameos 7,000 jinetes y 40,000 hombres de a pie. Mató también a Sofac, jefe del ejército. Cuando los vasallos de Hadadezer vieron que habían sido batidos ante Israel, hicieron la paz con David y le quedaron sometidos. Los arameos no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. Segunda campaña amonita. A la vuelta del año, por la época en la que los reyes salen a campaña, llevó Joab el grueso del ejército y asoló el país de los amonitas. Después fue a poner sitio a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Entretanto, Joab conquistó Rabá y la destruyó. David tomó de la cabeza de Milcón la corona, que pesaba 1 talento de oro. Había en ella una piedra preciosa que pusieron en la cabeza de David. El rey se llevó un enorme botín de la ciudad. Hizo salir a la gente que había en ella y la puso a trabajar en las sierras, los trillos de dientes de hierro y las hachas de hierro. Hizo lo mismo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David se volvió con todo el ejército a Jerusalén. Hazañas contra los filisteos. Después de esto, tuvo lugar
una batalla en Geser contra los filisteos, en la que Sibecai, Husatita, mató a Asaf, uno de los descendientes de Rafa. Los filisteos fueron sometidos. Hubo otra guerra contra los filisteos en la que Elhanán, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat, el de Gat. El asta de su lanza era como un encuyo de tejedor. Hubo guerra de nuevo en Gat, y había un campeón que tenía 24 dedos, 6 en cada extremidad. También él descendía de Rafa. Desafió a Israel, pero Jonatán, hijo de Simá, hermano de David, lo mató. Estos descendían de Rafa, de Gat, y sucumbieron a manos de David y de sus servidores.